El tema de hoy, chicos, antes de repasar, es el equilibrio químico, ¿sí? Para que sea posible una reacción química, nosotros necesitamos reactivos. Estos reactivos reaccionan dando lugar a productos, ¿sí? Estos compuestos químicos, los iniciales se llaman reaccionantes y dan lugar a los productos. Estas reacciones que se producen pueden ser irreversibles o reversibles. En el caso de las reacciones irreversibles, se producen cuando uno o más compuestos reaccionantes se agotan y no es posible volver a obtener las sustancias originales. Es una reacción que transcurre en una sola dirección, ¿sí? Por ejemplo, tenemos magnesio sólido más ácido clorhídrico, ¿sí? Que nos da lugar, este es acuoso, que nos da lugar a cloruro de magnesio, y se desprende cloro gaseoso, este es sólido. Esta reacción es irreversible. Existen otras reacciones donde colocamos los reactivos, como el pentacloruro, el tricloruro, perdón, de fósforo, más cloro gaseoso, que reaccionan entre sí para formar el pentacloruro de fósforo. Y va a llegar un momento que este pentacloruro comenzará a descomponerse para dar lugar de nuevo a cloro gaseoso y al tricloruro de fósforo. En este caso se dice que la reacción es reversible. Una reacción es reversible y alcanza el equilibrio cuando la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Y las concentraciones de las sustancias que intervienen y están en el equilibrio son iguales. ¿Sí? Bueno. Ya lo que vamos a estudiar nosotros en este momento es las reacciones en equilibrio químico. Supongamos que tenemos, voy a poner con letras, un ejemplo, las sustancias reaccionantes A más B, que da lugar a las sustancias C más D. Recordemos, estas, bueno, se establece el equilibrio entre ambas sustancias, los reaccionantes y los productos, ¿sí? Recordemos que delante de cada una de las sustancias estará el coeficiente estequiométrico que lo vamos a representar con letras minúsculas. Bueno, la relación que existe entre las especies la establecemos mediante la constante de equilibrio. Esta expresión se deduce de la ley de acción de masa, que establece que para una reacción reversible en equilibrio y a una temperatura constante, hay una relación determinada de concentraciones de reactivos y de productos, y tienen un valor constante. Todas las reacciones en equilibrio están definidas para una determinada temperatura, y para esa temperatura, la constante de equilibrio. La constante de equilibrio nosotros la podemos expresar en función de concentraciones y en función de las presiones. Esta es la parte importante. Si yo la constante de equilibrio la voy a expresar en función de las concentraciones, chicos, lo que necesitamos nosotros es expresar las concentraciones de los productos sobre la concentración de producto, la concentración de los reactivos. Y lo importante aquí es que cada una de las concentraciones están elevadas a sus coeficientes estequiométricos. Enseguida vamos a ver un ejemplo. Y esto sería la expresión de la constante de equilibrio en función de las concentraciones. Ahora, si yo tengo que expresar la constante de equilibrio en función de las presiones, pondré presión de la especie C, la presión de la especie B, sobre la presión de la especie A y la especie B. Nuevamente, aquí están elevados a los coeficientes estequiométricos. Lo importante aquí, entre la presión de casa y de papel, que cuando yo hablo de concentraciones, mis especies tienen que estar entre corchetes, mientras que cuando hablo de presiones, solamente pongo el símbolo de la presión de cada una de las especies. La presión nunca lleva a corchetes. ¿Sí, chicos? Por otro lado,
existe una relación entre Kc y Kp que la podemos deducir si nos acordamos un poquito de la fórmula de presión osmótica, por decirle, o la de ecuación de estado. Si yo en la ecuación de estado tengo P por B igual a M por R, por la constante universal por R por T, digamos, y despejamos la presión, nos quedaría N sobre B por R por T, en este caso, cuando hablamos de presión osmótica, vendría a ser la concentración, ¿sí? Entonces, si yo en lugar de P pongo KP, KP va a ser igual, en lugar de molaridad pongo KC, constante expresada en concentraciones, por la de los constante universal de los gases, y por T elevado a la delta de N. Este delta de N es muy importante, ya que es la diferencia entre el número de moles de productos en estado gaseoso menos el número de moles de los reactivos en estado gaseoso. Entonces, es la suma de los moles de los productos en estado gaseoso menos la sumatoria de todos los moles de los reactivos en estado gaseoso. ¿Sí? Esta parte la tienen que fijar muy bien, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplito donde vamos a expresar la constante de equilibrio como Kc, como Kp, y vamos a ver la relación entre ambos. Para ello, vamos a ver el problema número 1 de los resueltos, que está en la cartilla, en la página 26. Yo voy a ir escribiendo las reacciones y vamos a ver qué relación hay entre Kp y Kc. ¿Sí? La primera reacción que tenemos el dióxido de nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso que se encuentra en equilibrio con amoníaco gaseoso más agua. ¿Sí? Y los coeficientes estequiométricos los voy a poner con color, un 2 para el dióxido, 7 para el hidrógeno, un 2 para el amoníaco y un 4 para el agua. Si nosotros tenemos que escribir la expresión de la constante de equilibrio en función de las concentraciones, la expresión de Kc sería igual a la concentración de amoníaco multiplicada por la concentración del agua, porque se encuentra en estado gaseoso, sobre la concentración del dióxido de nitrógeno multiplicada por la concentración del hidrógeno. No me tengo que olvidar de estos coeficientes que yo puse con color. Tengo 2 para el amoníaco, 4 para el agua, un 2 para el dióxido de nitrógeno y un 7 para el hidrógeno. Si yo voy a escribir la expresión de la constante en función de la presión, tendré que poner presión de amoníaco por presión del agua sobre la presión del dióxido de nitrógeno multiplicado por la presión del hidrógeno. Y cada una de estas presiones también está elevada al coeficiente estequiométrico. Quiero que observen que no estoy poniendo los corchetes, ¿sí? Bueno, en este problema nosotros tenemos que decir si Kp es igual a Kc, si la constante expresada en función de las presiones es menor que Kc o mayor, ¿sí? Para eso vamos a utilizar la relación entre Kp y Kc. Hemos visto recién que Kp es igual a la constante expresada en concentraciones multiplicada por R y por T a la delta de N. Donde N, como decimos nosotros, era el número de moles de productos en estado gaseoso menos los que están de los reactivos en estado gaseoso. Entonces veamos qué valor tiene delta de N. En estado gaseoso de productos nosotros tenemos, perdido el felpón azul, perdón la demora.
No lo encuentro. En estado gaseoso tenemos entonces, vamos a marcar acá, 2 más 4, 6 moles de producto en estado gaseoso, menos 2 más 7, 9 moles de reactivo en estado gaseoso, lo cual nos da un valor de menos 3. Al reemplazar aquí, nos quedaría que Kp es igual a la constante expresada en concentraciones por R por T a la menos 3. Este menos 3 significa que voy a tener Kc dividido mR por T al cubo. ¿Sí? Y aquí yo puedo ver que qué pasa con Kp con respecto a Kc. Kp es igual a la Kc, pero dividida en un número. Por lo tanto, estoy en condiciones de decir que la constante expresada en concentraciones es mayor que la constante expresada en función de las presiones. ¿Sí? Este es un equilibrio homogéneo, ya que se encuentran todas las especies, tanto las reaccionantes como los productos, en estado gaseoso. Vamos a ver la segunda reacción. La segunda reacción, tenemos nitruro de magnesio en estado sólido, se reacciona con el agua, el agua en estado gaseoso, y esto nos da hidróxido de magnesio más amoníaco en estado gaseoso. Establecer el equilibrio entre ellos. Y tenemos el coeficiente estequiométrico para el agua un 6, un 3 para el hidróxido de magnesio, que se encuentra en estado sólido, y 2 para el amonio. Acá estamos frente a un equilibrio heterogéneo, ya que tenemos sustancias que están en estado gaseoso y en estado sólido. ¿Sí? En la constante de equilibrio, en la expresión y en el cálculo, no se consideran ni las sustancias que se encuentran en estado gaseoso ni las sustancias puras. Por lo tanto, cuando yo escribo la constante de equilibrio para estas reacciones, la expresión de la constante en función de las concentraciones, voy a colocar sobre la concentración del amoníaco elevado a su coeficiente estequiométrico sobre la concentración del agua elevada también a su coeficiente estequiométrico. De la misma manera, la expresión de Kp es la expresión del amoníaco elevado a su coeficiente estequiométrico dividido en la expresión del agua elevado a su coeficiente estequiométrico. Y ahora queremos ver la relación entre Kp y Kc. Lo primero que tenemos que calcular era el delta de M. ¿Cómo será el delta de M? Producto menos reactivo en estado gaseoso. El producto tenemos 2 del amoníaco menos 6 del agua. Por lo tanto, tenemos un delta de M igual a menos 4. Nuevamente, Kp va a ser igual a Kc por R por T a la menos 4. Por lo tanto, Kp es igual a Kc sobre R T a la 4. ¿Qué pasó aquí? Nuevamente, Kc es mayor que Kp. ¿Sí? Bueno, nos quedaría ver el último ejemplo. La siguiente reacción en equilibrio tenemos azufre sólido más oxígeno en estado gaseoso que da lugar al dióxido de oxígeno en estado gaseoso. ¿Sí? Si escribimos Kp, la Kc, la constante expresada en concentraciones, nos quedaría
concentración del dióxido sobre concentración del oxígeno. No lo consideramos al azufre porque se encuentra en estado sólido. De la misma manera, Kp sería presión del dióxido sobre la presión del oxígeno en el equilibrio. Y la relación entre Kp y Kc, veamos. El delta de N, en este caso, de productos tenemos un mol, sería 1, menos, y de reactivo en estado gaseoso también tenemos un mol. Por lo tanto, el delta de N es igual a 0. Como Kp, como dijimos anteriormente, es igual a Kc por R T elevado a la delta de N, y en este caso es un 0, cualquier número elevado a la 0 sabemos que es igual a 1. Por lo tanto, estamos en condiciones de decir que la constante expresada en función de las presiones es igual a la constante expresada en función de las concentraciones. ¿Sí? Muy bien. Ahora les voy a dar una reacción y vamos a calcular la constante de equilibrio. Y está aquí el saltón azul. No puedo creer. Bueno. Borro el pizarrón. Supongamos que tenemos la siguiente reacción en equilibrio. Nitrógeno, gas tenemos amoníaco, gaseoso, que se descompone en nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso. Esta reacción ocurre a 1000 grados Kelvin y me dice que en el equilibrio, la concentración de amoníaco es igual a 0,102 moles por litro. ¿Sí? Las concentraciones se deben expresar siempre en moles por litro, las presiones en atmósfera. La concentración del nitrógeno, 1,03, y la del hidrógeno, 1,62. Me piden calcular la constante de equilibrio. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer va a ser escribir la expresión de Kc. Kc sería igual a la concentración de nitrógeno multiplicada por la concentración del hidrógeno elevada al cubo sobre la concentración de amoníaco elevada al cuadrado. Esto, recuerden, de nuevo, es lo que llamamos la expresión de la constante de equilibrio. Ahora, ¿cómo calculamos el valor de la constante de equilibrio? Cuando calculamos el valor, en cada lugar, en cada concentración que escribamos, tenemos que indicar la unidad. Pero, al colocar el resultado, las constantes de equilibrio son adimensionales. Las expresamos sin unidad. ¿Está? En el caso del nitrógeno tendremos 1,03 mol por litro por, en el caso del hidrógeno, tenemos 1,62 mol por litro elevado al cubo sobre la del amoníaco, que es 0,102 mol por litro elevado al cuadrado. Sacamos el valor numérico, esto es igual a 20,5. Si ustedes ven las unidades, acá tengo un mol al cubo por litro al cubo, más otro mol por litro, me quedaría en el numerador, mol a la cuarta por litro a la cuarta, dividido en mol al cuadrado por litro al cuadrado. Esto nos da un valor de 20,5, y simplificamos, mol al cuadrado por litro al cuadrado. Al expresar el resultado de la constante en función de las concentraciones, solo pondremos el valor numérico y recuadramos. ¿Sí? Muy bien, es un ejemplo. Ahora, vamos a ver el problema número 2 de los propuestos. El problema número 2 de los propuestos, resueltos, perdón,
trabaja con la relación que hay entre las constantes de equilibrio cuando nosotros invertimos una reacción, la multiplicamos, la dividimos. En este caso, a partir de 3 reacciones, nos piden que obtengamos una cuarta reacción. De 3 reacciones con su constante de equilibrio, obtener el valor de la constante de equilibrio para una cuarta reacción. Lo primero que voy a hacer yo, voy a escribir cada una de las reacciones y la constante de equilibrio para esa reacción. Ustedes lo pueden ver en la cartilla, ¿sí? La primera reacción, la A, hidrógeno gaseoso más yodo gaseoso que se encuentra en equilibrio con el yoduro de hidrógeno. Recuerden que el yoduro de hidrógeno es en estado gaseoso, ¿sí? Este ácido, pero en estado acuoso se llama ácido yodídrico, ¿sí? Creo que sí se lo tengo, ¿no? Esta reacción tiene una constante en función de las presiones, voy a poner reacción A, de 5,3 por 10 a la menos 6. Luego tenemos una segunda reacción, la B, donde tenemos hidrógeno molecular en estado gaseoso, que está en equilibrio con el hidrógeno atómico también en estado gaseoso. Y su constante de equilibrio, que le vamos a poner Kp de la reacción B, va a ser igual a 4,8 por 10 a la menos 41. La última reacción, la reacción C, tenemos yodo molecular en estado gaseoso que se encuentra en equilibrio con el yodo atómico en estado gaseoso. Y la Kp de esta reacción es igual a 2,3 por 10 a la menos 3. Nos pide el ejercicio que nosotros calculemos la constante expresada en función de presiones para la siguiente reacción. Yo quiero llegar a esta reacción, que dice hidrógeno atómico más yodo atómico, que nos da lugar a yoduro de hidrógeno, en estado gaseoso. Quiero que se fijen que de cada uno de ellos tenemos un mol de hidrógeno atómico, un mol de yodo, que da lugar a un mol de yoduro de hidrógeno. Por lo tanto, para llegar a esta reacción, deberemos trabajar con las 3 primeras reacciones. ¿Qué es lo que pasa con la K de equilibrio cuando nosotros invertimos una reacción? Si nosotros invertimos una reacción, la constante de equilibrio no cambia de signo, sino que se invierte. ¿Qué quiere decir? Que pasa al denominador. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Para llegar a esta reacción, tenemos que ver que necesitamos al yoduro de hidrógeno que se encuentre del lado de los productos. De las 3 reacciones, en la reacción A, solo tengo al yoduro de hidrógeno del lado de los productos. Luego también necesito el hidrógeno atómico y el yodo atómico, pero ellos también se encuentran del lado de los productos. Por lo tanto, debemos trabajar con esta reacción. Si yo considero la primera reacción, la A, la voy a llamar A' ahora, vamos a ver por qué. Nosotros tenemos hidrógeno molecular más yodo molecular, que da lugar a 2 moles de yoduro de hidrógeno. En este caso, nosotros tenemos 2 moles y solo necesitamos 1. ¿Lo ven? Y acá nosotros tenemos 1. Por lo tanto, debemos dividir a toda la ecuación, a toda la reacción, por 2. ¿Qué le ocurre a la constante de equilibrio cuando uno divide a la reacción? Bueno, cuando se divide una reacción,
a la constante de equilibrio, hay que sacarle la raíz cuadrada. Si divido por 2, voy a sacar la raíz cuadrada. Si divido por 3, la raíz cúbica. Por lo tanto, la constante de equilibrio en función de las presiones para esta reacción va a ser igual a 5,3 por 10 a la menos 3 raíz cuadrada. Que es lo mismo que escribir 5,3 por 10 a la menos 3 elevado a la 1 medio. Recuerden que la potencia de la raíz expresada como potencia se podía escribir a la 1 medio. Se escribe a la 1 medio. Bueno, veamos qué ocurre con la segunda reacción. La reacción B. La reacción B o B' la vamos a llamar acá, porque la necesitamos que. Fíjense que el hidrógeno atómico está del lado de los productos, yo la voy a tener que invertir, ¿sí? Al invertirla, ¿cómo va a quedar? 2 hidrógenos gaseosos me dan lugar a hidrógeno gaseoso molecular. Si yo le invertí, esa constante de equilibrio tiene que pasar abajo al denominador. Invierto la reacción, pasa al denominador. 4,8 por 10 a la menos 41. Muy bien, pero otro detalle. Acá me está mostrando que tengo 2 moles de hidrógeno atómico y acá necesito solo 1. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Dividirla a mi reacción por 2. Si yo divido por 2, esto aquí yo voy a aplicar la raíz cuadrada. Esta expresión, esta Kp se puede expresar también como 4,8 por 10 a la menos 41 elevado, en vez de a la 1 medio, como está abajo, a la menos 1. De la misma manera, para la reacción C la vamos a tener que invertir. Tenemos 2 iodos atómicos que dan lugar al iodo molecular. Hemos invertido la reacción y ¿qué más le tenemos que hacer? La tenemos que dividir por la mitad porque nosotros acá tenemos un iodo atómico. Por lo tanto, la constante expresada en presiones para la última reacción va a ser igual a la constante de equilibrio, que la vamos a expresar, 2,3 por 10 a la menos 10 elevado a la menos 1. ¿Por qué escribo así? Porque le hemos hecho lo mismo que en la reacción B. La hemos invertido, pasado para abajo y luego le hemos aplicado la raíz cuadrada. Si ustedes suman todo esto, chicos, estas 3 reacciones, aquí este 2 se ha ido con este 2, este 2 se ha ido con este 2, ¿verdad? Fíjense. ¿Qué me quedó? Lo vamos a hacer con azul. Yoduro de hidrógeno, el hidrógeno solito y el yodo solo. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos un medio de hidrógeno gaseoso del lado de los reactivos, ese va a ir con este un medio del lado de los productos. Un medio de yodo molecular, ese va a ir con quién? Está de este lado de la ecuación, de la flecha, del lado de los reactivos, y se va a ir con esto. De manera que abajo, ¿qué me quedó? Hidrógeno atómico más hidrógeno atómico que da lugar a yoduro de hidrógeno en estado gaseoso. ¿Cómo sacamos esta constante de equilibrio? Al combinar estas 3 reacciones y sumarlas, la constante de equilibrio final, o sea, para esta reacción, es igual al producto de las 3 constantes que acabamos de calcular. Es decir, sería igual al producto de la Kp de la reacción A' o la constante de equilibrio de la reacción B' por, ¿ven? Y por la constante de equilibrio de la reacción C'. Debo multiplicar estos 3 números y obtengo el valor de la constante
expresada en concentraciones para esta reacción. Un poquito más de luz. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio. Yo les voy a dar una reacción y vamos a calcular la concentración de una de las especies. Boro, ¿no? ¿Saben qué? Esperen un segundito, quiero confirmar que esto se está grabando para que después lo podamos subir. Sí, se está grabando. Muy bien. Bueno, supongamos que tenemos la siguiente reacción, ¿sí? Tengo hidrógeno en estado gaseoso más dióxido de carbono en estado gaseoso que da lugar a monóxido de carbono más agua gaseosa. Vamos a cambiar de foto. Muy bien. Tengo varios felpones negros y... Bueno, ¿qué es lo que me dice este problema? ¿Qué quieren que calcule en el equilibrio? Quieren que yo conozca el número de moles de dióxido de carbono, de monóxido de carbono. Y me dan como dato que en el equilibrio, ¿sí? Tenemos 2 moles de hidrógeno, perdón, me dan de dato también que el volumen del recipiente es 1 litro, me dan de dato que la constante de equilibrio expresada en concentraciones es igual a 4,40, y me dan los moles que yo tengo en el equilibrio de cada una de las otras especies. Me dice que tengo 2 moles de hidrógeno, 3 moles de dióxido y 4 moles de agua. Al estar en un recipiente de 1 litro y dividir, esta es la concentración, ¿sí? 4 moles por litro. ¿Qué conocemos nosotros del equilibrio? Al estar en el equilibrio, además de conocer los moles, conocemos la constante de equilibrio. Si escribimos la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción, tendremos concentración de monóxido multiplicada por la concentración del agua sobre la concentración del hidrógeno y la del dióxido de carbono. Producto siempre, chicos, acá no hay suma, es producto siempre, ¿sí? La ecuación, fíjense que tienen un mol de cada especie reaccionante y un mol de cada especie que hemos obtenido, ¿sí? Nuestra incógnita, en este caso, chicos, es la concentración del monóxido. Así que la vamos a dejar de este lado para poder despejar bien. Lo cual nos quedaría. Del lado izquierdo, en el primer miembro, teníamos Kc y pasa multiplicando la concentración de hidrógeno por la concentración de dióxido. Y dividiendo, pasará la concentración del agua. ¿Sí? Acá nos queda igual a la de dióxido. Reemplazando, ¿qué nos quedaría? Kc, que es igual a 4,40, multiplicada por la concentración de hidrógeno, 2 moles por litro, por la concentración de dióxido, 3 moles por litro, dividido en la concentración del agua, 4 moles por litro. Simplificamos moles por moles y nos queda un valor de concentración de monóxido igual a 6,60 moles por litro. Como a mí me pide el número de moles, yo diré que el número de moles de monóxido, al ser en 1 litro, me queda 6,60. Directamente ese valor. ¿Está?
Parece que no se ve un poquito, ¿verdad? ¿No? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Ya cuando establecemos el equilibrio, ¿sí? Supongamos que tenemos la siguiente reacción, ya la venimos trabajando. Hidrógeno gaseoso más yodo en estado gaseoso reaccionan entre ellos para dar yoduro de hidrógeno y se establece el equilibrio. Y me dice el problema que yo tengo en este momento un mol tanto de hidrógeno como un mol de yodo que he colocado en un recipiente de un litro. Inicialmente, yo voy a tener entonces un mol por litro de hidrógeno, un mol por litro de yodo y nada de producto porque no se formó nada todavía. Recién estoy colocando los dos reactivos para que comience la reacción. En el equilibrio, esto siempre lo tienen que hacer, chicos. Si ustedes tienen una ecuación, al principio de la solución la escribo de nuevo el equilibrio, la reacción de equilibrio, pongo el estado inicial, donde pongo las concentraciones o las presiones, y luego establezco el equilibrio. Cuando se establece el equilibrio, yo voy a tener un mol de hidrógeno menos una cantidad del mismo que ha reaccionado con otra cantidad igual de yodo para formar una cierta cantidad de yoduro de hidrógeno. Aquí es donde viene la parte importante. Los coeficientes estequiométricos son muy importantes porque van a ir acompañando a esta letra X, que es la parte que reacciona y lo que se forma. En este caso tenemos un mol de hidrógeno, por lo tanto vamos a restar una sola X. Un mol de yodo, vamos a restar una sola X. Y se forman 2 moles de yoduro de hidrógeno, por lo tanto yo aquí voy a poner 2 X. ¿Sí? Esta reacción, voy a decirla, a ver si tengo. Esta reacción a 490 grados centígrados, a una temperatura de 490 grados centígrados, tiene una KC de 45,9. Si yo quiero calcular las concentraciones en el equilibrio de cada una de las especies, yo ya he planteado mi equilibrio aquí. Tenía un mol por litro de cada uno de ellos. Podemos poner acá afuera mol por litro, mol por litro, mol por litro. ¿Sí? Estamos en condiciones, para poder conocer la letra X, de escribir la expresión de la constante de equilibrio en función de las concentraciones, que es la que estamos. Sería concentración de tiempo, el yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado sobre concentración de hidrógeno por concentración de yodo. ¿Sí? Observamos que esta, lo recuerdo, perdón, es la expresión de la constante de equilibrio. Ahora vamos a reemplazar por lo que tenemos en el equilibrio. Por un lado, sabemos que Kc tiene un valor de 45,9. Por otro lado, del yoduro de hidrógeno tenemos 2 E. Ellas se encuentran elevadas al cuadrado. Concentración de hidrógeno, 1 menos X por 1 menos X.
Esto nos quedaría que 45,9 es igual a 2x elevado al cuadrado sobre 1 menos x elevado al cuadrado. En este caso, chicos, no necesitan ustedes desarrollar el cuadrado del binomio, ya que como ambas, tanto el numerador como el denominador están elevados al cuadrado, lo puedo sacar como factor común al cuadrado acá afuera, y me quedaría 2x sobre 1 menos x. ¿Cómo pasamos este cuadrado hacia el otro miembro? Aplicando la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 45,9 sería igual a ¿qué? A 2x sobre 1 menos x. Despejamos, esto nos da un valor de 6,77. Por lo tanto, 6,77 por 1 menos x tiene que ser igual a las 2x. Si ustedes se fijan, esto se simplificó a una ecuación, de primer grado, ¿sí? ¿Cómo la resolvemos a esta? Bueno, hacemos la distributiva, vayamos para acá, si tienen este pedacito que ha quedado, y hacemos la distributiva, donde tenemos 6,77 por 1 menos 6,77 por x igual a 2x. Juntamos las x para un lado, nos quedan 6,77 igual a 8,77x. X nos quedará igual a 6,77 sobre 8,77. X nos da un valor de 0,78. Esta es la cantidad que se ha disociado. ¿Cuál es la concentración en el equilibrio, entonces, de hidrógeno, de yodo y de yoduro de hidrógeno? Y bueno, en el equilibrio podemos decir que la concentración de yodo y de hidrógeno son iguales y tienen un valor de 1 menos la letra X, que es 0,77. ¿Qué valor sería? 0,23. Y la concentración de yoduro de hidrógeno es igual a 2x, por lo tanto, sería 2 por 0,77, un valor de 1,54. ¿Qué me estoy olvidando aquí? Que es importante. La unidad, mol por litro, mol por litro. ¿Estamos? Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio. Ya les digo qué vamos a hacer. De la cartucha, hemos hecho esto. También. Un equilibrio heterogéneo. Podemos ver. Primero vamos a hacer el problema 4 de los resueltos. El problema 4 de los resueltos es un equilibrio entre el tricloruro de antimonio y el pentacloruro de antimonio. Este problema nos da la siguiente reacción. Tenemos el pentacloruro de antimonio, el cual se descompone dando lugar al tricloruro de antimonio y cloro gaseoso. ¿Sí? Este compuesto, esta sustancia, el pentacloruro, se descompone. ¿Sí? ¿Qué nos dice el problema? Que nosotros del pentacloruro pusimos 4 moles, número de moles del pentacloruro, 4, el volumen del recipiente 2 litros, por lo tanto la concentración inicial que tenemos va a ser del reactivo, 4 dividido en 2 moles por litro, y de los productos no tendremos nada todavía.
Y luego nos dice que al hacer esta descomposición se obtuvo como resultado que 3,6 moles, inicial tenemos 4, 3,6 moles de este compuesto quedaron como residuos, es decir, no se descompusieron. ¿Sí? Esto nos está diciendo que en el equilibrio nos quedó de esta sustancia 3,6 moles. Veamos qué es lo que pasa en el equilibrio. ¿Cómo planteamos nosotros el equilibrio? Inicialmente teníamos 2 moles y nada de los productos. En el equilibrio tendremos 2 moles por litro menos la letra X, que es la cantidad que se ha disociado. Tengo 1 mol, por lo tanto con una sola X. Aquí se formaría X solo, porque tengo 1 mol. Aquí se formaría X, porque tengo 1 mol. Es decir, esta sería la concentración del pentacloruro en el equilibrio. Y a mí me dice el problema que al establecerse el equilibrio, quedaron 3,6 moles sin descomponerse. Es decir, me está dando la concentración del pentacloruro de antimonio en el equilibrio. Entonces, si yo tengo en el equilibrio el número de moles del pentacloruro es 3,6, su concentración al dividirlo en 2 litros sería de 1,8 moles por litro. Al saber la concentración del pentacloruro en el equilibrio, ¿qué puedo conocer yo? El valor de la letra X, de lo que se ha descompuesto, de lo que se ha disociado para formar los productos. ¿Sí? Al saber que esta diferencia es igual a 1,8, mol por litro, despejamos la letra X y nos queda que el valor de X es igual a 0,2 mol por litro. ¿Sí? Aquí nos pedía el problema que calculáramos la constante de equilibrio. Entonces, al conocer las concentraciones de las especies en el equilibrio, podremos calcular el valor de la constante de equilibrio. El valor de la constante de equilibrio, Kc en este caso, hagamos la expresión primero. La expresión sería concentración del tricloruro de antimonio por la concentración del cloro gaseoso dividido en la concentración del pentacloruro de antimonio. Esa es la expresión. Calculemos el valor ahora. Kc será igual a X por X sobre 2 menos 1. X, ¿qué valor tenía? 0,2 mol por litro, por otro 0,2 mol por litro, dividido en 2 menos X, que era igual a 1,8 mol por litro. Eso nos da un valor de 0,022. Kc, entonces, toma un valor de 0,022. Bueno, por último, por hoy vamos a ver un problema de un equilibrio heterogéneo. ¿Sí? A ver qué es lo que ocurre. Voy borrando. Es un ejemplo que les voy a dar, ¿no? Está en la cartilla. Tenemos el siguiente equilibrio, que es dióxido de carbono en estado gaseoso más carbono en estado sólido, que da lugar a monóxido de carbono.
Tendremos 2 moles. ¿Qué nos dan de dato en este problema? Me dicen que a una temperatura de 817 grados centígrados, la presión total que se alcanza en el equilibrio de este sistema es de 4 atmósferas. ¿Sí? Y me dicen que el grado de disociación, que lo representamos con la letra alfa, es 0,62. Es la cantidad que se ha disociado. En realidad, lo que se ha disociado vendría a ser la letra X. Bueno, vamos a poner como grado de disociación, es 0,62. ¿Sí? Me dice que el volumen del recipiente es de 1 litro. Y hemos partido inicialmente de 1 mol de dióxido de carbono. ¿Cómo planteamos este equilibrio? Inicialmente, me dicen que tengo 1 mol de dióxido en un recipiente de 1 litro, por lo tanto, la concentración del dióxido es de 1 mol por litro. El siguiente reactivo es el carbono sólido. Al carbono no se le escribe nada, hacemos un elimino. Y del producto tampoco se obtuvo. En el equilibrio que va a ocurrir, tendremos 1 menos X, tenemos 1 mol, una X, nada aquí. Y en este caso, tendremos 2 X. Me voy a recordar por qué. Porque el monóxido tiene 2 moles, se forman de monóxido de carbono. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Las concentraciones de dióxido y de monóxido en el equilibrio. ¿Qué otra cosa sé yo? Me dice el problema que lo que se ha disociado es 0,62. Es decir, que me está dando el valor de la letra X. El carbono se ha disociado, este es el del dióxido de carbono, se ha disociado en 0,62. Por lo tanto, yo aquí tendré de concentración de dióxido en el equilibrio, 1, vamos a escribirlo acá, perdón, concentración de dióxido en el equilibrio, será 1 menos 0,62. Y esto me da un valor de 0,38. Bien, sí. Y la concentración de monóxido en el equilibrio es igual a 2X, y esto nos da un valor de 1,24. Perdón, la unidad, siempre me olvido, mol por litro. Yo lo que necesito calcular en este problema son las presiones parciales de cada gas en el equilibrio. Es decir, quiero conocer la presión del dióxido en el equilibrio y la presión del monóxido en el equilibrio. Conozco las concentraciones en el equilibrio y conozco la presión total que ejerce la sustancia en estado gaseoso en el equilibrio. Para poder calcular esto, utilizaremos la ley de Dalton de las presiones parciales. ¿Sí? ¿Qué recordamos? La presión que ejerce un gas es igual a la fracción molar de ese gas multiplicado por la presión total. La presión total es un dato, 4 atmósferas. Por lo tanto, nos faltaría calcular ¿qué cosa? La fracción molar del dióxido. ¿Se acuerdan cómo calculábamos fracción molar? La fracción molar del dióxido sería igual al número de moles de dióxido, 0,38, dividido en el número total de moles. El número total de moles sale de la suma de esto, nos daría un valor de 1,62. Entonces tenemos un valor de 0,38 dividido en 1,62
y nos da el valor, la fracción molar, esto es 0,38, de 0,234. Por lo tanto, la presión, no sé si se ve ahí, del dióxido en el equilibrio sería igual a 0,234 por la presión total. Esto nos da un valor, la presión del dióxido, de 0,94 atmósferas. Ahora, si la presión total en el equilibrio es de 4 atmósferas y el dióxido, ejerce una presión de 0,94, la del monóxido será igual a 4 menos los 0,94. ¿Por qué? Porque recuerden que la ley de Dalton que nos dice que la presión de una mezcla es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas que forma la mezcla. Entonces acá la presión total en el equilibrio era igual a la presión del dióxido más la presión del monóxido. Si la presión total era 4 atmósferas y conocemos ya la presión del dióxido que la acabamos de calcular, podemos sacar la presión del monóxido. Presión del monóxido será igual a 306 atmósferas. Bueno, hoy hemos visto un ejemplo de equilibrio heterogéneo, un cálculo con presiones, presión total, presión parcial, cómo involucra la ley de Dalton, cómo se expresa la constante de equilibrio y cómo planteamos la situación inicial y la situación de equilibrio en todas las reacciones. En la próxima clase, como le decía hoy a sus compañeros, vamos a ver el tema de Le Chatelier. Bueno, si Dios quiere, nos vemos el día jueves, ¿sí?